Buenos días a todos. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros. El domingo pasado empezamos una serie nueva, de esta que durante varios domingos predicamos un tema relacionado, ¿sí? Y lo central que nos va a guiar durante varios domingos es este versículo que dice Jesús: como yo los he amado, ámense los unos a los otros. Vieron que el tema de este año es el amor al prójimo, el ámense los unos a los otros, el tema de, como iglesia, no ser satélites aislados, sino unidos, estar unidos por el amor de Dios. Ahora, algo muy profundo que tiene este versículo tan sencillo es que no nos dice solamente que estemos juntos, no nos dice solamente que seamos buenos amigos, no nos dice solamente que nos llevemos bien. Así como yo los he amado, ámense los unos a los otros. O sea que cada vez que pensamos en la forma en que somos desafiados a amarnos mutuamente, en realidad lo que estamos pensando es como Él nos amó a nosotros. No es que, bueno, mirá, yo tengo que aguantarme a esta gente porque Dios me la puso al lado y ya está. No, es así como Dios me amó a mí, yo soy llamado a amarlos a los otros. El domingo pasado, en la primera, para los que no estuvieron, hablamos de saludémonos los unos a los otros, que es lo esencial introductorio de una relación, porque si no nos saludamos difícilmente podamos amarnos. ¿Cómo empezamos un vínculo? Saludándonos. Entonces todo lo que reflexionamos el domingo pasado fue empezar un vínculo, reconocer tu existencia, valorar que estás acá y tenemos un vínculo, entonces te saludo. Te doy identidad dentro de mi vida, te reconozco, no te paso por al lado como un poste. Al poste no lo saludo porque es un poste. Pero si sos persona y Dios te puso en mi camino, te saludo, porque te veo, te reconozco. Los que quieran escuchar esa prédica, el equipo de multimedia la va a estar subiendo en algún momento, para que puedan entender el comienzo de esta serie. Porque la idea es que sigamos un patrón de pensamiento. Y el patrón de pensamiento del domingo pasado era, si nosotros vamos caminando y está Jesús ahí, yo esperaría que Jesús me salude. Me muero si no me saluda. Entonces, si yo espero que Él me salude, entonces yo también saludo a quienes Dios pone en mi camino. Porque Jesús me saludaría a mí, yo saludo al otro. Ahora, eso fue parte del Sermón del Monte, y quiero hoy volver al Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte es terrible para los cristianos, nos pone la vara tan alta, y aún así es una enseñanza que Jesús nos llama a venir, a evaluar, a leer y a desafiarnos a cumplir. Ahora, gracias que Dios nos perdona, porque si tuviéramos todos que cumplir siempre la vara alta del Sermón del Monte, nadie de acá aprobaría. Pero vamos a animarnos a evaluar lo que Dios nos enseña, sabiendo que cada vez que fracasamos, Dios pone su red de abajo, red de contención que nos sostiene para no caernos. Vamos a orar, le pedimos a Dios que nos ayude a interpretar lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Querido Dios, gracias porque nos dejaste la Biblia para enseñarnos cómo querías que tus hijos vivamos, cómo querías que pongamos en práctica esta fe que tenemos en vos. Pedimos hoy que nos ayudes a cada uno de nosotros a pensar de qué manera la Biblia hoy nos interpela, de qué manera nos desafía, qué actitudes quiere que cambiemos, qué motivaciones tenemos erróneas, y que de esta manera vayamos día a día asemejándonos cada vez más a tu Hijo Jesucristo. Enseñanos, Dios, a ser más como vos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguno está enojado hoy? ¿Alguno se fue ayer a dormir con bronca? Yo creo que algunos sí. Muchos quizás no todos los días, no. Pero cada tanto sí. Alguna persona hace un tiempito, alguien de acá de la iglesia me dijo, pero vos, Guille, nunca te enojás. No me conocen, no me vieron enojado, que es otra cosa.
Vos nunca te enojás. Pregúntenle a Debbie. Pregúntenle a mis hijos. No me enojo demasiado, pero me enojo. A veces me enojo. Muchas veces tenemos la tendencia a pensar que está mal enojarse, es feo enojarse. En realidad es feo para uno mismo, es feo para el que se enoja. Bueno, y es feo para el que recibe los gritos. Pero el enojo no es necesariamente algo malo. Esto si lo pensamos en frío, de hecho, como cristianos sabemos que Dios se enoja. La Biblia nos dice, si no lean varios salmos y Dios está enojado. Lean varios de las historias del Antiguo Testamento y vemos un Dios enojado. Pero tiene razón en enojarse. Eso es importante. En los evangelios vemos a Jesús enojado, nuestro mayor maestro, y se enojó fiero. Se enojó mucho. Ahora, si Dios se enoja y Jesús lo evidenció, no podemos decir que enojarse es pecado, ya de entrada. Teológicamente, el enojo no puede ser pecado porque si Jesús no pecó y se enojó, entonces, por lógica, el enojo no es pecado. ¿Se entiende? Y sin embargo, nos hace mucho mal. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos lidiar bien con el enojo. No sabemos manejarlo bien. Se nos va de las manos, se nos descontrola y ahí sí es cuando llegamos a el momento en que el enojo gobierna nuestra vida, gobierna nuestras actitudes, gobierna nuestras palabras y podemos hacer mucho daño a los demás. Vamos a leer, mientras lo buscamos, Mateo capítulo 5, parte del Sermón del Monte, donde Jesús habla algo acerca del enojo. Pensé en un momento ver qué significa el enojo. Pues dije, en realidad todos sabemos lo que significa el enojo, porque a todos nos ha pasado alguna vez, si no nos pasó hoy, alguna vez hemos estado enojados. Sabemos lo que es el enojo, hemos visto gente que está enojada con nosotros también, así que no sé si vale la pena tanto dedicarle tiempo a lo que es el enojo. Pero lo que sí vemos en la Biblia es que el mensaje de la fe nos desafía a manejar ese sentimiento de enojo de una manera productiva. Vamos a leer capítulo 5, versículos 21 al 26. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Esta es enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Cualquiera sabe que no hay que matar, pero cualquiera que se enoje contra su hermano, qué difícil. Estas son las partecitas de la Biblia que a veces preferiríamos borrar o con una tijerita cortar, ¿viste? No me pidas que no me enoje. Algunos más todavía, porque algunos son enojones. Les sale de adentro enseguida, rápido. Otros tratamos de controlarlo un poquito más. Es interesante que hoy, desde el púlpito, desde la predicación de la Biblia, no queremos hacer lo mismo que muchos otros hacen con el enojo, porque en realidad hay un movimiento grande, incluso desde la psicología, que trata de lidiar con el enojo. Pero la Biblia nos habla más allá de la psicología. Fíjense que hay muchas enseñanzas, muchos documentos que hablan de cómo controlar el enojo. Hay una película que se hizo bastante famosa, de Anger Management. No sé cómo se llama en español esa película. Pero es toda una película hablando de un grupo de autoayuda, digamos, de controlar la ira, controlar el enojo. Y me metí a propósito en la página de la Asociación Americana de Psicología para encontrar cuál es la receta para controlar el enojo desde las ciencias humanas.
Después lo vamos a ver desde la fe. Pero desde las ciencias humanas, miren, le voy a leer textualmente lo que dice esta asociación. Dice, si usted no puede deshacerse de las cosas o personas que le provocan enojo, ni tampoco puede evitarlas, ni tampoco puede cambiarlas, usted puede aprender a controlar sus reacciones. Ahora, de entrada, fíjense cómo describe el problema. El problema es que no puedo deshacerme de las cosas que me hacen enojar, ni de las personas que me hacen enojar. Yo podría deshacerme de mucha gente que me hace enojar. Pero bueno, la Biblia dice no matarás. Por eso ahí se aplica el primer versículo de lo que leímos. Uno dice, ¿qué tiene que ver? No matarás con enojarse. Mucho tiene que ver. Porque de entrada el pensamiento es, a vos te voy a matar. Tiene mucho que ver. Uno dice, Jesús agarró un versículo y después enseñó cualquier otra cosa. ¡No! Jesús dijo, el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos dicen, no matarás. Yo te digo, tampoco te enojes, nos dice Jesús. Tiene mucho que ver, porque el enojo en la escalada lleva a pensar, por lo menos, lo estrangulo. Así que el problema de la Asociación Americana de Psicología es que no podés deshacerte de las personas que te hacen enojar. Buen punto, no te podés deshacer. Dice, si tampoco podés evitarlas, o sea que eso podría ser una solución. Si hay personas que te hacen enojar, trata de evitarlas, desde la psicología humana, Si tampoco podés cambiarlas, o sea que si las cambiás podría ser una solución a tu enojo. Si las cambiás ya pensás que no te vas a enojar más. Bueno, si no podés deshacerte, evitarlas o cambiarlas, te sugerimos 3 cosas, dice. La primera es sana, expresar tu enojo sin agresividad, en un ámbito sano, decir lo que te enoja. Bien, me parece bueno. Después dice otra opción, si no te sale expresar, reprimir tu enojo. Es decir, guárdatelo, bancátelo. No explotes, guárdatelo. Tiene grandes problemas esto. Y la página misma lo reconoce. Dice, te soluciona por un tiempo, pero todo lo que guardás a la larga sale. Y tal vez sale en el peor momento. Guárdatelo, no desaparece. Está reprimido ahí adentro. La tercera es aprender a calmarse. La típica, contá hasta 10. En vez de levantar la mano, contá hasta 10. Y después de contar hasta 10, seguís queriendo matarlo, pero por lo menos contaste hasta 10. Contá hasta 10, pero también a veces sirve y a veces es necesario. Aprender a calmarse físicamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para mí está bien estos consejos. Yo no me opongo a distintas teorías humanas para resolver las cuestiones. Pero creo que es bueno agregarle desde la fe las enseñanzas de Dios, de cómo manejar esto. Porque a veces es verdad que uno no puede controlarse y necesita calmarse. Está bien, buen punto. Y que es importante expresarlo. Ahora, lo interesante de la gran diferencia de todas estas posturas del control de la ira con la enseñanza de la Biblia es que todo lo que apunta esto es a refrenar mi enojo. Mientras que la Biblia nos llama a solucionar el tema que nos hizo enojar. Buscar la reconciliación con las personas que me hicieron enojar y desarrollar en nosotros una actitud de servicio hacia esas personas en vez de tratar de evitarlas. Porque es muy fácil decir, si estás enojado con tal persona, trata de no hablarle. Trata de alejarte lo más posible porque te hace enojar y vos se te escapan los estribos. Entonces, si lo evitás, no te vas a enojar nunca. Y yo creo que no es que no te enojás, es que no confrontás y no se te nota que estás enojado. Pero evitar a una persona permanentemente porque me hace enojar no resuelve nunca mi enojo. Lo que resuelve en todo caso es evitar una pelea, pero el enojo sigue estando acá adentro. No hay forma de confrontar y resolver un enojo evitándolo. Entonces, ¿qué pasa desde la fe? Desde la fe, yo creo que la Biblia nos anima a buscar la reconciliación y tener una actitud de servicio al prójimo.
Vamos a ir versículo por versículo en este texto que les leí al principio, Mateo capítulo 5, versículo 21. Empieza diciendo, han oído, se dijo, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Eso es bastantes partes del Sermón del Monte. Jesús apela a una enseñanza del Antiguo Testamento, a veces complementada por enseñanzas de la tradición rabínica, y la trasciende. No dice que está mal, pero dice el cristiano es llamado a superar eso, a trascender las leyes humanas. Humanamente uno diría, bueno, sí, matar definitiva está mal. Jesús dice, pero los cristianos son llamados a algo más. No solamente a satisfacer las normas, no solamente a satisfacer las expectativas de los demás, sino a trascender las normas y trascender las expectativas. Del cristiano se espera algo más que no enojarse, que solamente evitar la reacción de enojo. Y el versículo 22 habla de 3 agravios, fíjense, 3 agravios. El primero dice el enojo. Cualquiera que se enoje contra su hermano. Efesios 4, 26 y 27 también dice esto. Enójense, pero no pequen. Ahí Pablo hace una distinción. Enójense, a veces pasa que se enojen, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Eso es Efesios 4, un pasaje bastante recordado, sobre todo para los que se enojan con frecuencia. Tienen permiso para enojarse, pero no pequen, que ese enojo no les lleve a dar lugar a que el enemigo se alegre con nuestras discusiones, con nuestras peleas y conflictos. En ese sentido, comprendiendo este versículo en el contexto más global de la Biblia, es decir, que cualquiera que se enoje y no le importa enojarse contra el enemigo, con el hermano, será culpable de juicio. Porque si tenemos la Biblia como un todo, no podemos sacar este versículo afuera. Porque si sacáramos este versículo solo, diríamos, sí, el hecho de enojarse es el problema. Es lo que nos hace culpables de juicio. Pero entendiéndolo dentro del contexto de la Biblia, en realidad no es solamente enojarse, es enojarse y no preocuparse por estar enojado. Es enojarse y que no me importa lo que la otra persona piensa. Es enojarse y evitar a esa persona. Entonces, el enojo. Pero después dice, cualquiera que le diga necio al hermano será culpable ante el concilio. Acá la palabra griega es raka. Y si a alguno le gusta versión Reina Valera 60, todavía dice raka. Si a alguno le dice raka, no raku. Raku no vino todavía. Está todo bien con raku. Raku es David. No es raku. Estamos hablando raka. ¿Sí? Si le dice raka, será culpable ante el concilio. ¿Qué es esta palabra? Esta versión lo traduce como necio. Si quieren una traducción más contemporánea, cabeza hueca. Eso sería. Si alguien le dice que no tenés nada en la cabeza, eso es. Tenés la cabeza hueca, no tenés nada y adentro no te funciona. ¿Cuál es el problema de decir raka? No es la palabra misma. Tenemos a veces discusiones con mis hijas. ¿Tal palabra es una mala palabra? ¿Y quién define qué es una mala palabra? Pero está en el diccionario, entonces no puede ser mala. No. Las palabras en sí mismas no son ni buenas ni malas, depende de cómo las usamos. Yo le puedo decir a Valeria, sos raca, qué sé yo, no significa nada. Pero si les digo con el sentimiento de decirle que tenés la cabeza hueca, que no tenés nada ahí adentro que te funcione, obviamente que es una mala palabra, no te quepa la menor duda. Porque detrás de esta palabrita subyace un sentimiento de superioridad de la persona que lo expresa. El problema está ese, que yo me enojé con vos, te trato de cabeza hueca y me estoy poniendo por encima tuyo. Estoy diciendo, yo pienso mejor que vos. Yo tengo materia gris, vos no tenés materia gris. Entonces el problema no es solo lo que le decimos, sino dónde nos estamos parando para juzgar al otro. Estoy enojado, pero además ahora te estoy tratando de inferior a mí. Como cristianos, esto definitivamente no es una conducta de alguien que quiere ser un seguidor de Jesús. Porque los seguidores de Jesús nos comprendemos todos en el mismo nivel
y hay uno solo que está por encima nuestro. Dice Romanos 12:10. Amémonos unos a otros con amor fraternal, respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. El respeto es clave porque nos ubica en el mismo lugar. Yo no soy mejor que nadie, yo no soy superior a nadie, yo no tengo más materia gris que nadie, Dios nos crea a todos iguales, entonces no tengo derecho de tratarte a vos como alguien inferior. Tercer agravio. Esta es terrible también. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que ahora también tenemos otro vocabulario. Charlie, sos un fatuo. ¡Oh! Terrible, se puso mal. Fatuo, qué sé yo, más o menos, uno busca en el diccionario y lo encuentra, pero no nos dice demasiado sobre por qué Jesús lo está poniendo acá como algo grave. En realidad, el griego también es moros, es un poquito diferente del otro, que raca, pero es más o menos tratarte de tonto, de tontito. Sos medio tontito vos. No dice que cabeza hueca, ya tiene algo, pero no lo usa bien lo que tiene. Medio sonso. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es lo mismo, es tratarte a vos como inferior a mí mismo, como despectivamente. Vos no pensás bien. Y de vuelta cito a Pablo en Efesios cuando dice, sean humildes y mansos, tolerantes y pacientes unos con otros en amor. La Biblia nos enseña a ser tolerantes y pacientes con los demás. Esto nos permite, tiene una gran ventaja esto, nos permite que podemos pensar diferente de los demás. Sin maltratarnos. Podemos tener opiniones distintas y amarnos igual. No es que uno es más tonto que el otro, pensamos distinto. Y eso no es pecado, no está mal pensar distinto. Lo que está mal es maltratar al otro por pensar distinto. Y acá es donde la fe nos pone un desafío más alto que solamente evitar el enojo. El desafío más alto es respetar a tu prójimo y amarlo. Porque también es una criatura de Dios, una creación de Dios y merece respeto. Ahora después, versículos 23 y 24, lo que hace Jesús es meter ese enojo, ese maltrato a tu prójimo dentro del contexto de la relación con Él. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le preguntan, Jesús, maestro, ¿cuál es la ley más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Entonces, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, todos esperarían una respuesta. Y Jesús les da una y enseguida les agrega otra. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las pone juntas, no se separan. Bueno, lo que dice ahí Jesús es algo parecido, versículos 23-24. Si vos estás preocupado por ir al altar de Dios con tu ofrenda, pero tenés alguien tiene algo en tu contra, esa ofrenda no sirve de nada, déjala ahí porque no tiene validez. Andá a arreglarte con tu hermano. Y Juan lo dice más grave también. Si vos decís que amás a Dios, pero odias a tu hermano, sos un mentiroso. No me digas que amás a Dios si estás maltratando a tu hermano. No me digas que te preocupa tu relación espiritual con Dios si estás insultando a tu hermano. Jesús mezcla las dos cosas y dice, vos venís a alabar a Dios, reconciliate con tu hermano. Es la mejor forma de alabar a Dios. Reconciliate. Porque no podés alabar a Dios sinceramente y entregarle a Dios todo tu corazón si tu corazón está ocupado con broncas, con enojos, con resentimientos. No le estás dando tu corazón a Dios porque está ocupado con otras cosas. Entonces Jesús dice, ¿querés alabar a Dios? ¿Te preocupa el altar? ¿Te preocupa tu ofrenda? Andá a reconciliarte. Y después llévale a Dios todo tu corazón entero, sin resentimientos, sin broncas, sin enojos. Sumamos algo que desde nuestro contexto a veces no se entiende del todo de este pasaje, porque a veces pensamos que nuestra ofrenda es la plata que venimos a poner en el alfolí.
Entonces, si es eso, Jesús estaría diciendo, guardate la plata, arreglate con tu hermano y después tráele la plata al alfolí. En este contexto es mucho más profundo, y de paso tenemos que aprender el concepto de ofrenda, que no es la plata. En este concepto la ofrenda era la búsqueda del perdón de Dios a través de un sacrificio. Nosotros pensamos que es esos billetes. No. Lo que Jesús está diciendo, si vos estás preocupado por venir al altar buscando el perdón y el amor de Dios, primero anda a buscar el perdón y el amor de la persona que ves. Y ahí Dios te perdona y se ve ese amor de Dios. Cuando nosotros ofrendamos, no es solamente dinero que ponemos ahí en la bolsa. Ponemos un sacrificio de nuestro lado. Porque en realidad con esa misma plata podríamos comprar un helado, un auto mejor, podríamos comprarnos un abrigo. El sacrificio, lo que estamos haciendo es esto, en vez de dedicarlo para mí, lo dedico para Dios. Y lo que dice Jesús acá es, dedícate a tu hermano, dedícate a reconciliarte con la persona que puede estar enojada con vos o con quien vos estás enojado, y después vení a presentarte al altar. Ahora, voy a ir al versículo 38, porque quiero agregar una partecita más. Hasta acá dijimos, la sabiduría humana nos recomienda evitar el enojo o evitar a las personas que me hacen enojar. Nos enseña a controlar nuestra ira, lo cual son pasos y herramientas buenas. No estoy diciendo que son malas, son buenas, como un primer paso para el manejo de la ira. Pero desde la fe se nos desafía a reconciliarnos con las personas que tenemos problemas. Pero además, el mismo Sermón del Monte, unos versículos más adelante, da otro paso más arriba para los atrevidos. Y fíjense lo que dice, versículo 38, muy relacionado con el enojo, Ustedes han oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? Esto no es un mandamiento, es una práctica que está en el Deuteronomio, no es parte de los 10 mandamientos, a eso me refiero. Pero era una práctica que en su momento tenía la intención de refrenar la venganza. Leído desde nuestra perspectiva hoy, pareciera que eso no puede ser que lo haya dicho Dios. Que si te sacan un ojo, vayas y le saques un ojo al otro. Eso no parece muy cristiano. En la época en que fue dicho, tenía la intención de evitar una escalada de violencia, por un lado. Porque si a mí me cortaban la oreja, yo iba y le arrancaba la cabeza. Si me lastimaban un dedo, le cortaba la mano. Si me lastimaban una vaca, le mataba a todas sus vacas. Entonces lo que pretende esta ley del pueblo de Dios es lo justo es justo, pero no se zarpen. Pero además hay algo más profundo en esa ley del talión, que así se le llama, y es que buscaba igualar a todos ante la ley. No importa tu condición social, no importa tu familia, no importa tu apellido, todos somos iguales, de tal modo que tu ojo vale lo mismo que el ojo del otro, tu oreja vale lo mismo que la oreja del otro, y tu diente vale lo mismo que el diente del otro. Claro, nosotros vivimos en democracia y eso es obvio, pero en esta época no era obvio que cada uno valía lo mismo. Y entonces, de esta manera, la ley de la Biblia supera a la costumbre de esa época en enseñar que vos no debés excederte en tu búsqueda de justicia, sino que confiamos en un Dios que nos trasciende, que nos supera. Ahora, versículo 39 dice, eso es lo que ustedes escucharon, la ley del talión. Jesús no la abroga, pero la supera, la trasciende. Dice, yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Ahora, es interesante que estos pasajes Jesús no habla de la misericordia, no está hablando de la generosidad,
Está hablando, si te vienen a pelear por algo, no te enganches en la pelea. Porque el contexto es ese. Si vienen a discutirte por algo, tranquilo, no vale la pena. No está hablando si alguien ve alguna necesidad concreta, que también somos llamados a ser generosos, por supuesto. Pero en este contexto es, si alguien te viene a apretar por algo, con actitud cristiana, no te enganches. Deja que se enoje la persona, pero vos no te enganches. Vos tenés una actitud servicial. No significa esto dejarte pisotear, dejarte golpear. Hay una interpretación que es la que a mí más me satisfizo de este pasaje, bastante conocido, no solo dentro de la iglesia, sino en todos los ámbitos, de si alguien, dice ahí, lo quiero leer literalmente, versículo 39, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Fíjense que Jesús es muy específico en decir que te hiera en la mejilla derecha, que no te hiera en la mejilla izquierda. Si te hiera en la mejilla derecha, ponele la otra, ponele la izquierda. La interpretación que a mí más me gustó y me desafió es una que dice que en esa época el amo podía tratar a sus siervos con superioridad y mostrar esa superioridad con una pequeña bofetada del lado derecho. O sea, con la mano derecha, con la parte reversa de la mano. Eso no era un golpe, era una señal de yo soy autoridad y vos sos mi súbdito. ¿Sí? En la mejilla derecha con el revés de mi mano. Ahora prefigúrenselo, si no lo tengo que tratar Ezequiel acá para bofetearlo. Imagínense, está acá, así. Y Jesús dice, ponele la otra mejilla, ponele la izquierda. Si me pone la mejilla izquierda y mi mano ya llegó hasta acá, no puedo hacer así. Lo que me toca es darle una cachetada en serio en la mejilla izquierda. O un puñetazo. Pero ¿cuál es el problema de darle una cachetada o un puñetazo? Solamente le daban puñetazos y bofetadas en la mejilla de izquierda a alguien que era igual que ellos. A un inferior no se le daba puñetazo ni cachetada. A un inferior era señal de autoridad. Pero si te doy una cachetada te estoy tratando como igual. ¿Se entiende la paradoja? Si yo le golpeo, estoy diciendo sos igual que yo, no soy superior a vos. Entonces, ponele la mejilla izquierda, porque si te pega, te está tratando de igual a igual. Pero si no, está reconociendo que vos resististe pacíficamente y te subordinás voluntariamente, que no te tienes subyugado a la fuerza, sino que vos sos un siervo voluntario. La voluntariedad en la fe es fundamental, porque lo mismo pasa cuando se libera a Onésimo de Filemón y Pablo le dice, no, volvé a tu amo, volvé, pero ya no como esclavo, volvé voluntariamente. Andá vos y decís, yo quiero servirte, pero no porque me obligás, porque es mi voluntad servirte, porque en realidad estoy sirviendo a mi Dios y yo acepto servirte. Es muy diferente a que me obliguen a servirte. Por eso en el mismo contexto le dice, si alguien te exige y te pone a pleito para que le des algo de ropa, dale todo, pero voluntariamente, no porque te lo pidió, sino porque vos querés darlo. Y si viene alguien que te pide que lleves carga una milla, que en esa época era común, en esta época difícil que venga un policía y te diga, no sé, lleva esto unas 10 cuadras, raro. Pero en esa época podrían venir los soldados romanos y decirse, vos vení, tenés que llevar esto para allá. No lo hagas por obediencia servil. No lo hagas solamente porque te lo pidieron. Tengamos una actitud servil que trascienda lo que otra persona me pida, para mostrarle no solamente que no vamos a discutir y a engancharnos en una pelea, sino para enseñarles que somos discípulos de un Jesús que no solamente no entró en discusiones, sino que aceptó voluntariamente ir a la cruz para lograr el perdón de los pecados y para mostrar lo que es la verdadera reconciliación. Lucas 23, 34, está Jesús
sufriendo penalidades por ir a la cruz, y en su sufrimiento levanta su voz al cielo y le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Me decís que Jesús no se podía bajar de esa cruz y empezar a los bofetazos a todos? Obviamente, Jesús podía hacer lo que quería. Y es más, varios de los que estaban ahí se merecían un buen puñetazo de parte de Jesús. Pero la actitud de él fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaría bueno que como cristianos aprendamos no solo a no enojarnos, sino que nuestra intención siempre, desde el corazón cristiano, sea: yo quiero estar en paz con todos. Y eso dice Pablo también: en cuanto dependa de ustedes, busque estar en paz con todos. A veces no depende de nosotros, pero en cuanto dependa de ustedes, busquen estar en paz. No solamente refrenen el enojo, busquen la paz, busquen la reconciliación. Imagínense si nosotros, todos nosotros, siempre buscáramos la reconciliación, buscáramos la paz, aceptáramos que podemos pensar diferente, pero nos amamos y nos respetamos en el Señor. Eso sí llamaría la atención. Que cuando alguien me viene a pelear, no solamente no le discuto, sino que voluntariamente amo y respeto a esa persona. Así que, un poco de aplicación práctica. Si te enojaste con alguien, o mientras estamos acá charlando, todo lo que haces es pensar en esa persona con la cual estás enojado o enojada, ¿qué puede pasar? Quizás alguien no escuchó nada porque desde el principio ya está pensando: "Ay, esta persona yo la quiero matar". Por un lado está bueno el consejo de refrenar tu enojo, de no acumular esa bronca dentro tuyo, de aprender a ir con humildad y con paciencia, decir: tendría que charlar con vos un día. Quiero decirte algo que siento adentro. Quiero decírtelo pero sin enojarme. Quiero decirte realmente lo que me pasa. Que podamos orar por la persona que nos hizo enojar y que podamos también perdonar, así como Jesús nos perdonó a nosotros. ¿Quién soy yo para guardar rencor con otro si Jesús a mí me perdonó? Hay un montón de textos bíblicos que nos hablan de esto, pero hay otra parábola, ¿no? Del juez que perdona a alguien que está en la cárcel y lo libera, y dice: bueno, está bien, tengo misericordia, anda, y ni bien sale, va y agarra a otro y lo quiere meter preso porque le debe mucho menos. Dice: ¿quién sos vos? Si Dios te perdonó todo a vos, ¿quién sos vos para no perdonar al otro? Como cristianos, aprendamos a perdonar, vayamos a hablar humildemente, con un corazón sincero, con la persona que nos hizo enojar, buscando la reconciliación y con actitud de servicio. Ahora, a veces estamos en el otro lado, y a veces soy yo el que hago enojar al otro. También, A veces nosotros hacemos cosas que yo sé que tal está con una bronca por lo que hizo, y a veces nos gusta también, que lo hicimos enojar. Es lindo ese sentimiento. Como cristianos también tenemos una responsabilidad, porque en realidad lo que dice Jesús ahí: si vas al altar y sabés que alguien tiene algo en contra tuyo, no es solamente si vos tenés algo en contra del otro. Si alguien está enojado con vos, si sabés que alguien alberga bronca contra vos, también tenemos una responsabilidad de ser humildes, de acercarnos, pedir perdón. Qué difícil, pedir perdón, orar por esa relación, buscar la reconciliación con una actitud de servicio. Concluyo con esto, y lo vamos a seguir repitiendo. El Sermón del Monte no es para tibios. No es para uno de esos que le gustaba seguir a Jesús, a ver qué novedad dice este maestro. ¡Ay, qué lindo sermón que dice Jesús! Mirá qué bonito. En el Sermón del Monte Jesús les da con todo y les pone la vara bien alto, pero nada que nosotros no podamos hacer. El Sermón del Monte es para personas comprometidas a cumplir la voluntad de Dios,
a ser seguidores de ese mismo Jesús con todos sus valores. Algunos de los más grandes maestros y representantes de la fe cristiana, Jesús mismo es nuestro modelo, pero también lo vemos en Pablo, en Pedro, personas que se enojaron, se pelearon entre ellos, pero buscaron la reconciliación y siguieron respetándose y amándose mutuamente. Dice Mateo 5:9, y con esto cerramos: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Vieron que hay distintos tipos de personas. Jesús acá dice los pacificadores. Del otro lado de pacificadores, ¿qué tenemos? Los que echan leña al fuego. ¿No los conocen? Que si saben que alguien está enojado con el otro, esto es una fiesta, va y le tira con todo, para que se enoje más todavía. Dale, vos, dale. Y después va el otro y hace lo contrario, ¿no? También, no, para no saber lo que me dijo de vos. Esos son los que echan leña al fuego. De alguna manera, si tomamos esa bienaventuranza y la damos vuelta, esta dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Yo la doy vuelta por el absurdo y digo: malaventurados los que echan leña al fuego, porque no serán llamados hijos de Dios. Porque no repiten lo que su maestro, su padre, su Dios les enseña, sino que al revés provocan a que las personas se distancien, se dividan, se enojen. Los cristianos somos llamados a ser pacificadores. Esto incluye un área individual y un área social. En lo individual, ser pacificador significa no estallar con cada cosa que nos pasa, no enojarnos, no ser rápidos para enojarnos, sino lentos para la ira y rápidos para perdonar, para la misericordia. Es yo mismo tengo que aprender a no enojarme tanto. En el ámbito individual también, yo mismo tengo que aprender a no hacer enojar innecesariamente al otro y buscar la reconciliación. Pero en el ámbito comunitario, lo que nos dice esta bienaventuranza es: no solamente yo aprendí a no enojarme y no solamente aprendí a no hacer enojar al otro, sino que además soy un pacificador. Soy de los que se juega para que entre otros tampoco haya conflictos, tampoco haya enojos, tampoco haya broncas, porque todo eso no solamente redunda en ser una comunidad pacífica, en ser buenos amigos, en llevarnos bien, sino que desde la fe redunda en una mejor relación con Dios. Redunda en que podemos ir a Dios con un corazón sincero y que podemos ser llamados hijos de Dios. Así que cada uno sabrá de qué manera puede poner en práctica este mensaje. Si alguno hoy necesita perdonar a alguien, es un buen tiempo para pedirle a Dios ayuda, para pedirle a Dios que nos enseñe a perdonar. Si hoy tenemos que pedir perdón, la salida del culto es un buen momento. Cuando nos damos la paz, después de la bendición final, en vez de ir rápido a comer, podemos ir rápido a pedir perdón. Y después comemos. Primero ir a pedir perdón. Y si sabemos que hay otros que necesitan reconciliación, hoy es un buen tiempo para orar y para pedirle a Dios que nos ayude a ser pacificadores. ¿Sí? Terminamos orando. Los invito a ponernos de pie mientras oramos. El equipo de alabanza se prepara. Vamos a orar, a renovar nuestro compromiso con Dios y aceptar este desafío de ser agentes de pacificación. Oramos. Querido Dios, te damos gracias por tus enseñanzas, pero Dios, también te decimos qué difícil ponerlo en práctica. Te pedimos perdón por las veces que no logramos controlar nuestro enojo, que lo soltamos y herimos personas por no saber controlarnos. Perdónanos, Señor. Perdón, porque a veces hacemos enojar a personas y no nos importa. Porque sabemos que tienen algo en contra nuestro y miramos hacia otro lado. Perdónanos, Dios. Así como vos nos perdonaste a nosotros, ayúdanos a perdonar a los demás. Señor, hoy te imploramos que nos hagas hijos fieles tuyos, seguidores que queremos poner en práctica tus mandamientos, aun cuando sean difíciles. Dios, queremos renovar ese compromiso, renovar ese pacto que vos hiciste con nosotros y que nosotros aceptamos, y encaminarnos nuevamente en la senda de tus enseñanzas.
Y aquellos tal vez que, si hay hoy alguno que todavía nunca te ha recibido como Señor y Maestro, que nunca ha tomado esa decisión de seguir tus enseñanzas, te pedimos, Dios, que hoy sea un buen momento de decirte: Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón y ayúdame a seguir tus pasos. Señor, te alabamos, te bendecimos por lo que sos y por lo que has hecho en nosotros. Te pedimos que bendigas nuestra vida y nos enseñes a ser como vos. En nombre de Jesús. Amén.